Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes nos da muchísimo gusto saludarles, muchísimo gusto recibirles en este espacio. Y bueno, pues es un espacio que, como ya lo hemos expresado en otras reuniones, hemos destinado para poco a poco ir revisando, reflexionando, pensando juntos, escuchando sus preguntas al respecto de lo que será el nuevo modelo educativo. Nosotros insistiremos constantemente de que en el momento que empiece el piloto, pues haya pues evidencia de lo que en el aula se intentará ir aplicando, conoceremos los programas, conoceremos los libros de texto y eso será como muy importante para ir entendiendo esta mecánica. Por el otro lado, por supuesto que el levantamiento de información que vayan haciendo los investigadores que estén al cargo de esta prueba piloto será también muy importante, pero también será importante el tema de la capacitación que ustedes vayan recibiendo en paralelo. Y en ese sentido, pues hemos diseñado este espacio para irlos acompañando de acuerdo a lo que vamos conociendo, a lo que vamos investigando, a lo que vamos teniendo enfrente para irlos acompañando. Y el día de hoy queremos abordar un tema, porque ya empecemos el mes de septiembre, nuestro mes patrio. Bueno, pues queremos abordar algunos otros elementos que nos han parecido importantes, interesantes, para que se le dé esa consistencia a cualquier marco curricular, a cualquier plan de estudios que luego tendremos que ver concretado ya en los programas y en los materiales educativos. Entonces, el día de hoy, si me permiten compartir pantalla, me gustaría comentar con ustedes el tema de algunas maneras, algunas formas de implementación de esto que se ha llamado el tema comunitario, ¿no? Porque hay un énfasis muy fuerte en relación a eso y pues nos gustaría destinar el día de hoy al tema comunitario, que incluso he de decir que en un principio causó como mucha polémica, generó, digamos, elementos no favorables relacionados con cómo se concebía el tema de la comunidad como elemento del centro. Esto fue uno de los elementos que ya se modificó. Hubo cambios, hay 5 documentos, como lo hemos comentado en momentos anteriores, que es importante conocer y que me parece que su lectura, su estudio, su comparación nos puede ir dando cuenta un poco de cómo ha evolucionado esta propuesta. Sigue habiendo críticas, sigue habiendo señalamientos y a mí me parece que eso está bien, que los maestros, los investigadores, los directores opinen, pero el día de hoy sí va a ser importante que como otro de los elementos que le da forma, que le da consistencia al plan de estudios, podamos comentar algunos aspectos que el plan mismo señala como recuperación del entorno, del contexto, de la comunidad para generar aprendizaje. Y a mí me gustaría empezar con esto. Los niños ahora en la pandemia, una de las primeras cosas que a mí me quedó claro es que aprendieron muchos elementos que incluso ellos mismos o no eran conscientes o estaban resueltos y por tanto no se hacían preguntas porque no los tenían tan cerca, pero incluso porque la escuela no los recupera y les da esta validez que tiene la experiencia, que tiene nuestra vivencia cotidiana, lo que tiene nuestra cultura
nuestra práctica de todos los días. Y a mí me parece que el plan de estudios hace un énfasis en ese sentido. En lo personal, a mí me parece que no logra terminar de establecer cómo la escuela puede ser una gran validadora del proceso de aprender y hacer científico el proceso de los conceptos, las cosas que vivimos, para pasar de un pensamiento mágico que pasa por la escuela y en la escuela se vuelve científico. Nada de lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana está alejado de esta envoltura científica. Sin embargo, la que le va a poner nombre científico es la escuela. Para eso vamos a la escuela, para aprender de cómo vivimos, cómo estamos constituidos, cómo es nuestro organismo, qué comemos, cómo se construye nuestro acontecer cotidiano, cómo se construyó nuestra región, cómo hemos evolucionado como países, cómo se formaron las diferentes modos de vivir, los modos económicos, cuáles han hecho más daño, cuáles han beneficiado a más personas, qué diferencias hay entre los niños, los adolescentes y los adultos, qué tipo de lenguas hay, cómo se ha construido cada una de las lenguas. Y si a todos los contenidos que yo he venido mencionando, maestros y maestras, lo que hacemos es una recuperación de la experiencia cotidiana de los niños, y en la escuela empezamos con algunas de estas formas comunitarias, como por ejemplo es que a cada uno de estos temas se les pongan preguntas. Eso es una gran estrategia comunitaria para que el chico, a partir de ese conocimiento cotidiano, empiece un planteamiento, una argumentación, una búsqueda, una serie de preguntas que permitan que no nos quedemos con pensamiento mágico. Ya por ahí, en la presentación que nos hizo la maestra Patricia León, cuando habla de pensamiento crítico, plantean ustedes algunas de estos cuestionamientos, algunas de estas reflexiones. Y no podemos permitir, la escuela no puede permitir que el niño se vaya con un conocimiento cotidiano de las cosas. La escuela tiene que validar, partiendo de estas aproximaciones que el niño tiene en su vida, en su cotidianidad, en su manera de vivir. De ahí partimos, y el tema es que tenemos que ir conduciendo a los chiquillos para que le busquen argumentos que les permitan ir planteando una respuesta científica a las cosas que hacemos. Qué maravilloso, maestro, sería que cuando en algunos de los temas que abordemos con nuestros estudiantes salga el tema de la violencia. Por ejemplo, voy a empezar con ese tema. Y que a partir de que el chico nos diga, bueno, yo considero que una conducta violenta es que alguien mayor le pegue a alguien menor, porque ahí hay un elemento de desventaja. O que entre pares, en personas de la misma edad, que confluyen en un mismo espacio, por ejemplo, el escolar o el laboral, pareciera que somos iguales, haya un abuso de la autoridad, porque aunque somos iguales, a lo mejor hay un jefe de grupo o hay un jefe de la oficina, y él abuse de los que tienen un menor rango
y haga que dupliquen la jornada laboral, ¿no? Nosotros vamos a ir pidiéndole al niño que plantee situaciones que nos permitan saber qué conoce el niño de esa realidad. Porque cuando nosotros partimos en relación a esa experiencia, eso nos va a permitir legitimar que el aprendizaje cotidiano, lo que resulta de mi experiencia diaria, es un primer escalón, son algunos primeros escalones y peldaños que tenemos que revisar para ir dotándole primero de conceptos. Eso se llama de alguna forma, se llama violencia doméstica, o se llama violencia entre pares, o se llama violencia de género. ¿Por qué, maestros y maestras? Porque cuando el niño va escalando ya en la escuela la revisión de lo que le pasa, además de ponerle un concepto, un término que va siendo cada vez más construido hacia el acervo científico que se tiene conocimiento de ese tema, primero crece la motivación y el chico incluye una metodología que le va a permitir enfrentar otros temas a lo largo de su vida. Entonces, esta forma de recuperar y de ponerle nombres y de ponerle categorías y revisar teorías es muy importante. ¿Qué más va a ser importante, maestros? El aprendizaje entre pares tiene una enorme ventaja que ya algunos otros compañeros han comentado. La ventaja de que el hecho de escuchar de alguien igual a mí hace que el conocimiento o la construcción de un tema, de una terminología, de un conocimiento, no venga impuesto por una figura de autoridad, como siempre lo seremos los maestros. Los maestros frente a nuestros alumnos somos figuras de autoridad y se trata de ir cambiando esta visión de que yo tengo el conocimiento y cuando los chicos nos van diciendo qué conocen, qué saben del tema, hay una especie de legitimización que nos va conduciendo a esta comunidad de aprendizaje. Entonces, construir en los chicos su capacidad de escuchar, la capacidad de entender la postura del otro o desde dónde ha construido este conocimiento cotidiano, le ayuda al chico, a la chica, a este grupo a irse sintiendo solidarios porque viven lo mismo, porque perciben lo mismo, o porque yo no lo había visto, pero me identifico. Yo no sé, cuando estamos en un grupo porque estamos tomando algún curso o algo y el maestro empieza a tomar algunas opiniones y escuchamos al otro, no habíamos caído en la cuenta de eso y nos parece una opinión, nos parece un conocimiento, nos parece un ejemplo interesante. Ese simple hecho va generando entre los miembros una especie como de solidaridad entre el grupo, de confianza entre el grupo. Entonces, maestros y maestras, vamos a partir de la idea, y esta es una idea que pongo yo, que comparto yo, que siempre he retomado de Ausberg, de Brunner y de Vygotsky, cuando hablan de los andamiajes, cuando hablan de compartir el conocimiento, cuando hablan de compartir las estrategias. A mí me parece que el valor de crear esta comunidad empieza en esa legitimidad
que la escuela le puede dar a los saberes, a los conocimientos, a la experiencia de los chicos. Entonces, no vamos a hablar de la comunidad al centro, porque eso ya se descartó. Voy a retomar algunos elementos que me parece que son valiosos cuando se piensa en recuperar los aprendizajes que un chico ha adquirido en comunidad, en familia, en su colonia, en la cultura que rodea las fiestas que están en su comunidad. Y en ese sentido, cuando se habla de estos elementos, no podemos dejar de mencionar esta parte de la evolución de un modelo que ponía a la comunidad al centro, a un modelo que se pone a los niños, a las niñas, a los estudiantes en el centro, siempre considerando, ¿sí?, que ellos vienen de una experiencia, que la escuela, como lo vamos a ver un poquito más adelante, no sea esta colonizadora, no sea esta estructura que impone cómo debes aprender, lo que debes aprender, hasta dónde debes de aprender, porque entonces en ese momento el proceso de aprendizaje del estudiante se detiene. Y entonces lo que hacemos es, bueno, pues ¿qué quieres que aprenda? Ah, bueno, pues voy a repetir el cuestionario. Ah, bueno, pues ¿qué subrayo? A ver, ya vamos a abrir la página 89. Ahora, pues tú lee, ahora díctame el cuestionario, ahora yo busco las respuestas. Esas maneras que son las que en mi muy particular forma de ver la educación en el caso mexicano, son las que colonializan, son las que imponen una manera de ver el conocimiento, de aprender el conocimiento, de validar el conocimiento. Sí, porque el chico llega con aprendizaje, llega con conocimientos, llega con ejemplos, llega con ideas. Y si yo solo valido ese conocimiento a través del ejemplo que está en el libro de texto y parto de ahí, pues el chiquillo dice, pues quién sabe cómo se llamará lo que yo viví o lo que me enseñó mi abuela. Y a mí me gusta mucho ejemplificarlo, maestros y maestras, con estas cosas que aprendemos cuando somos muy pequeños. Yo recuerdo, y es un recuerdo que nunca se me va a borrar, cómo las abuelas, las mamás, algunas mujeres mayores, ¿no? Cuando un bebé tenía hipo, mojaban un hilo, incluso lo hacían con saliva, y se lo pegaban en la frente a ese niño, a ese bebé que tenía hipo. Yo muchos años después me he venido preguntando sobre estas prácticas que tenían mis abuelas y mi mamá y mis tías. Y la verdad es que me he sorprendido porque creo que hoy pueden ejemplificar muy bien cómo un conocimiento, ¿no? Casi, digamos, empírico, tiene un enorme valor científico. Sí lo tiene, maestros, de verdad. En nuestro eje, toda nuestra parte media de nuestro cuerpo es una línea de equilibrio, ¿no? Normalmente cuando los médicos les pedimos algunas recomendaciones para dormir mejor, para descansar, nos dicen cosas como, a ver, estira tu columna, a ver, levanta los brazos. Lo que estamos haciendo con ese pequeño ejercicio, toda esta parte de estiramientos, tiene que ver con equilibrar toda nuestra energía. De hecho, esto ayuda incluso a los procesos digestivos. Búsquense por ahí en internet porque ya están llenas las redes de este tipo de recomendaciones. Bueno, pues si nosotros ponemos un hilito rojo, el rojo en el contacto con el agua, en este caso la saliva, empieza a generar calor y lanza calorcito que llega hasta el diafragma del bebé. La distancia de este punto con el bebé es muy cortita. Si nosotros intentáramos hacer eso para quitarnos el hipo,
sería difícil porque la distancia que va de nuestra frente a nuestro diafragma es mayor y ese pedacito de hilo rojo con un poco de agua o saliva, pues no tendría ningún efecto, pero en el bebé sí. Entonces, entra en calorcito y si lo que tiene ese bebé es un poco de enfriamiento, se empieza a calentar el bebé, ¿sí? Esa línea intermedia y se le quita el hipo. No es una cosa mágica, no es una cosa esotérica, no es una cosa popular. Eso se hizo popular, se hizo cotidiano, porque funcionó. La pregunta es ¿por qué funciona? ¿Qué pasa en el cuerpo de un bebé cuando un hilo rojo no tiene el mismo efecto, un hilo blanco, un hilo azul, porque el rojo tiene una generación de calor? Entonces es muy interesante cómo partiendo de un ejemplo así, podemos ir ayudando a los chicos a entrar en contacto con, si queremos discutir el tema del diafragma o si queremos discutir el tema de estiramientos o de ejercicios para el equilibrio, ¿no? Y sentirnos un poco más relajados, podemos empezar con esto. Pero esa es la intención de recuperar el conocimiento de nuestros estudiantes y poder ir estableciendo marcos de referencia. ¿Qué puede pasar? Y eso sí nos va a suceder. Los niños van a querer comentar mucho. Maestros, no le tengamos miedo a eso. Yo creo que podemos acotar. Mi recomendación siempre ha sido poner un tablero de preguntas, podemos poner un tablero de preguntas, un tablero de temas, donde podamos acotar los ejemplos de los niños, eso en el pizarrón, que vamos a retomar para empezar a estudiar el tema. En el tablero de temas, otros temas y el nombre del niño para que en su momento, cuando recuperemos esa experiencia, esa tradición, ese comentario, ese ejemplo que nos dijo el niño, esa práctica de su abuelo, eso que le comentaron en una fotografía, lo que los niños nos vayan diciendo en algún otro momento. Sí, es muy importante que el chico empiece a vivir dentro de las aulas. Ya lo hacen ustedes, maestros. Ahora se propone como una metodología transversal esto de recuperar el conocimiento de los niños, por lo que el diálogo será la herramienta prioritaria para precisamente recuperar, motivar al chico a que hable, motivar a que nos comparta, que él compare información, que él se anime a decirnos alguna experiencia que incluso supere a la de otros compañeros, o sea igual o sea diferente. El diálogo es un medio para que el estudiante estructure el conocimiento, se valida, enriquece el vocabulario, estructura, le vamos poniendo conceptos. Es válido, maestros y maestras, que cuando el chico esté comentándonos algún tema, nosotros digamos, eso se llama, mira, acabas de mencionar un concepto muy importante. Oye, eso que acabas de decir, permíteme detenerte un momento porque vamos a ver cómo lo define el diccionario. Esas cuestiones, maestros, se valen porque estamos dialogando. Van a permitir que los chicos sigan pensando sobre el tópico, sobre el tema. Y esto, además, es muy importante porque favorece una experiencia educativa muy fuerte a través de la comunicación. Y sobre todo, maestros, que el diálogo permite educar la capacidad de escucharse entre los pares. Y ustedes saben que en una discusión, en un debate, cuando no escuchamos, no podemos recuperar lo que el otro dice. Yo hago un paréntesis siempre que trato el tema de resolución de conflictos
Les digo, una forma muy rápida de resolver el conflicto es cuando yo estoy discutiendo con otra persona, le digo, ahora repíteme lo que te dije. No va a poder porque no me está escuchando, está elaborando la respuesta. Pues esa es otra manera de bloquear los procesos de aprendizaje, maestros, por lo que el diálogo será una excelente manera de recuperar justo el aprendizaje, justo la capacidad de escuchar, justo este trabajo en equipo. En este sentido, dialogar con los chicos, comentar con los chicos, que ellos nos comenten, que argumentemos, hace de entrada un reconocimiento de las y los integrantes de la comunidad para aportar saberes y conocimiento. Verdaderamente este es un elemento importantísimo porque si no hacemos un divorcio, como ustedes lo ven, hemos perseguido demasiado en los libros de texto secuencias, actividades. Entonces el niño cuando sale otra vez a casa, cuando regresa con su familia, cuando regresa en la tarde, pareciera ser que son como dos mundos diferentes. Y me parece que eso de recuperar lo que el niño vive es muy importante. Hay 5 elementos importantes, 5 estrategias para el aprendizaje que sugiere el diálogo como una manera. La investigación, poner lo que el chico haya investigado y discutirlo, comentarlo, ver las constantes, ver las diferencias, sacar hipótesis de por qué en un documento me dicen una cosa y en otro documento me dicen otra, es una excelente herramienta de diálogo. El diálogo como tal, plantear preguntas, presentar alguna provocación, nos permite verdaderamente hacer que los chicos perfeccionen el vocabulario, su estructuración, incluso puede llegar que la expresión oral enriquezca la expresión escrita. Mucho del trabajo que se nos va a sugerir tiene que ver con que los chicos hagan sus propias producciones escritas. Incluso, maestros, miren, el cuestionario no tiene por qué desaparecer, que es un recurso que hemos utilizado muchísimo en educación. Sí, pero no para que lo escriba y anote las respuestas, no, para que le sirva de guión para redactar. ¿Qué quiere decir eso? Yo le pongo 4 o 5 preguntas y el chico se va guiando y una vez que encuentre la respuesta en un texto, la redacte con sus palabras. Ese tipo de cuestiones es muy interesante. Luego que el chico lo lea, los chicos 3 o 4 leen sus producciones escritas, los demás enriquecen con un nuevo párrafo lo que les haya faltado y eso es a partir de una provocación, una pregunta, traer un caso, plantear algún ejemplo que se vive en la comunidad y a partir de ahí empezar este proceso de recuperar, de comparar, de hacer que los chicos comenten, saquen elementos en común. Integración de la información. Esto es muy importante porque el tema de la información, cuando parte de la comunidad y luego se va integrando, que esa es la misión de los campos formativos, que vean que cuando nosotros preparamos una receta, cantamos y bailamos, pues cuando cantamos y bailamos usamos órganos, aparatos, sistemas de nuestro cuerpo y podemos hacer una articulación entre diferentes temas que se van a revisar en el programa. Incluso, maestros, no nos dé miedo integrar información que incluso ni siquiera el programa está sugiriendo. La escuela tiene que ser ese espacio, ¿no? Ya veremos, ya tendremos todo un mes para revisar la evaluación y qué sugerimos. Todavía no conocemos todo lo que nos van a proponer de evaluación, pero podemos ir sugiriendo algunos elementos
que les permitan a ustedes ir viendo cuando no salimos del tema o ampliamos mucho más el tema, cómo podemos hacer sujeto de evaluación todos esos elementos. La colonización de la información autónoma. Esto es un gran recurso, maestros, y a mí no me da miedo porque luego hay una crítica muy fuerte sobre las definiciones, sobre las categorizaciones, sobre el aprendizaje de fechas, de personajes. A ver, los personajes existieron, pues eso ya no lo puedo modificar. Y las aportaciones de un modelo económico, social o político, pues eso existió, yo ya, a ver, ya no lo puedo modificar en su pasado. Pero los chicos sí tienen, y lo decía Sergio la semana pasada, sí tienen que aprender cosas, pues no es que no aprendan cosas. El aprendizaje no se da sino en función de temas y contenidos. Lo que es importante es decirles, a ver, la ciencia, la antropología, la historia, la física, la biología, la lingüística, han llegado hasta aquí. Todavía no sabemos más. O este modelo, o este concepto, o este tema se aplica más en tales latitudes. Eso es información que está, ¿qué? Pues está colonizada. O sea, sí, tenemos que aprender cosas. Decirle que el diccionario, pues tiene toda una información, pues que ya está legitimada, que ya está establecida. Ah, podemos partir en función de eso para ir ampliando, para ir diciendo en qué no estoy de acuerdo. Y ese es otro gran recurso. Y los organizadores de información. Tenemos que enseñarle a nuestros chicos a trabajar cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada, en mapas mentales, en redes semánticas, porque con eso el chico va armando un tema de acuerdo a su estructura y de acuerdo a su nivel de priorización de las relaciones que se establecen entre un contenido. Y esto puede ser individual, puede ser trabajado en equipo o puede ser trabajado en tutoría. El tema de tutoría lo abordaremos en otro momento mucho más ampliamente, pero ustedes, maestros, se van a encontrar que hay chicos que tienen mucho más información, hay chicos que desconocen totalmente algún elemento que vamos a elaborar. Y si nosotros ponemos a trabajar a los chicos, los que tienen más información, los que están más motivados por un tema, los que investigaron más, con aquellos alumnos que no han profundizado suficiente, los chicos se van ayudando. Ese es otro gran recurso que tenemos. Por lo tanto, ¿qué podemos aprovechar de la comunidad para generar la aproximación o el acercamiento a un tema o traer a las aulas esa parte de la comunidad? El entorno donde vivimos, si ayer llovió, si está contaminado, las situaciones que rodean al estudiante, un artista, no una forma de comer, algo que es su propia familia, su manera de vivir, la construcción de su casa, las tradiciones, que esos son elementos un poco más compartidos, pero también las casas, maestros, ¿no? Hay comunidades que tienen casas mucho más comunes, a diferencia de las grandes urbes, pero también aquí podemos decir los que vivimos en ciudades ya muy estructuradas, podemos decir y clasificar nuestras casas en edificios de departamento, en casas solas, en casas más extendidas, en casas de 2 o 3 pisos. Y a partir de ahí el chiquillo va diciendo, no, sí, mi casa tiene 2 pisos. Oye, ¿y dónde tienes el servicio sanitario? Muy bien, no, pues yo lo tengo abajo. No, nosotros tenemos 2. No, nosotros lo tenemos afuera de nuestra casa, está en el patio. Esas cosas, maestros, son muy interesantes traerlas al aula porque vamos conociendo cuál es nuestra realidad y a partir de ahí ir diciendo, bueno, una casa, los servicios básicos son estos. A ver, vamos a
tachar, vamos a identificar cuáles son los servicios básicos que tiene mi casa. No, este no lo tiene. Oye, ¿para qué sería importante tener un espacio para estudiar? Un espacio para que podamos hacer la tarea. Entonces, los chicos vamos trayendo esa manera, si es que es el tema, no quiere decir que eso lo tengamos que hacer. ¿Cuáles son esas progresiones que nos están sugiriendo y cómo podemos traer las situaciones que rodean a nuestros estudiantes a la escuela? Las tradiciones, decía yo, las leyendas, los usos y costumbres, ¿no? Incluso nuestra indumentaria, nuestra manera a lo mejor de pedir las cosas, la manera de cocinar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas me parece que todas tienen un gran argumento y que tenemos que ir sustentando, trayendo a nuestras aulas. Las canciones, las noticias son parte de ese contexto, de esa comunidad. Y para ello, maestros, es un gráfico, es mío, ¿no? Pero para mí me hace mucho sentido cuando hablamos de comunidad, ¿no? Porque ahora se va a hablar mucho de las pedagogías del sur. Yo no voy a hablar solo de pedagogías del sur, yo voy a hablar de pedagogías del sur y de pedagogías del norte. Y cuando yo hice, digamos, el comparativo, rápidamente pude ver que ambos se complementan, ¿no? Desde la visión y la base filosófica que se tiene en cada una de estas propuestas, cómo conciben psicológicamente el proceso de aprendizaje y la base didáctico-pedagógica. Y las cosas, yo siempre se los he propuesto a los maestros vamos haciendo un botiquín, una caja de herramientas, una caja de recursos y cada uno yo voy recogiendo, ¿no? A mí me parece que lo que es común en una clase es ser muy respetuosos con nuestros alumnos, ir viendo, ¿no? Y observando cómo aprenden, qué les interesa y haciendo algunas adecuaciones, ir planteando esos aprendizajes para que el chico pueda entender mucho mejor su vida y haciéndole tener confianza en su capacidad de aprender. Y eso es común entre las pedagogías, la parte epistémica, la parte, digamos, más filosófica de las pedagogías, unas y otras, ese tiene que ver con otros elementos. A mí me preocupa lo que los maestros hacen en las aulas. Entonces, ahí les dejo este documentito, este esquemita, para que ustedes lo puedan seguir reflexionando. ¿Y por qué lo digo? ¿No? Porque las epistemologías del sur hablan de colonizar y descolonizar. En breves palabras, se señala que no es suficiente cambiar el contenido para cambiar la forma de trabajar en el aula, ¿no? Esta manera impositiva del conocimiento, esta manera de que los chicos aprendan todos de una forma, esta manera de que no discutan los temas de cómo nos hemos construido como sociedad, esta forma de que los chicos vean que pueden tener posturas diferentes frente a una temática, esa ha sido algo característico de la escuela de hoy. Y se trata de que, si de por sí el conocimiento hegemónico, ¿no? Que es como le llaman las epistemologías del sur, se imponga hasta para ver la metodología como tengo que aprender, sí es un tema que tenemos que recuperar. Lo que verdaderamente tenemos que liberar, que reflexionar, es cómo estamos conduciendo el proceso de aprendizaje del chico.
cómo estamos respetando su estilo, su forma, su ritmo, su manera de ver la vida, su conocimiento. Por eso empecé con esto. La mejor manera de esta descolonización es que el chico traiga su realidad, aprenda sobre ella y vaya avanzando en ponerle conocimiento científico que explique esta situación. Entonces, sí es muy importante. Nos vamos a topar con temas complicados, la migración, ¿no? Temas, los tipos de familia, el aborto. Claro que nos los vamos a topar, maestros, pero no abordarlo, no enfrentarlo, no traerlo al aula, no ponerlo en un marco de decir, bueno, hasta aquí se lleva en esta investigación, hay que seguir profundizando, ¿no? Nos faltan muchos años de escolaridad como para ir tomando posturas. Si hay un chiquillo que ya tiene una postura tomada, pues decir qué maravilla que alguien ya tenga una postura tomada en relación a un tema. Pero es este el tipo de aula, del tipo de escuela del que estamos hablando, por lo que la descolonización es un término que en la pedagogía se usa como esta capacidad de desaprender. Y de desaprender incluso esta terminología, maestros, ¿no? De repente, cuando los chicos se refieren a algunas partes de su cuerpo, por ejemplo, a los órganos sexuales, y que de repente usan algún término, pues que no es el científico. Bueno, pues tienes que desaprender ese término para aprender el término científico de expresarte de la vagina o del pene o de las glándulas mamarias o del pezón. Maestros, yo creo que tenemos que ir acompañando esos procesos. Sí, digo, si estamos en el tema de la reproducción o de los aparatos reproductor femenino y masculino, no sé, quiero pensar para poner ejemplos de cómo desaprender y ayudar al chico a desaprender términos, conceptos, visiones que ha aprendido en su experiencia y decir, oye, hay estas otras miradas sobre los fenómenos, para que en esta formación el chico verdaderamente vaya pasando de un pensamiento mágico, de un pensamiento y conocimiento cotidiano, vulgar, ¿no? Producto de la experiencia, un aprendizaje empírico que son valiosos, siempre y cuando los vayamos haciendo crecer hacia un aprendizaje que permite entender a profundidad, porque llueve, ¿no? En el campo, si los niños dicen, bueno, es que mi mamá canta, bueno, pero ¿por qué será el canto? Bueno, pues ya se ha descubierto que cuando en las tribus, ¿no? Tocaban muy fuertemente los tambores, las vibraciones, pues ayudaban, ¿no? A que ese campo energético, pues a lo mejor generara este proceso de la lluvia. Es como, por ejemplo, tú quieres sacar a los bichitos de casa en una habitación que ha quedado cerrada, pon la televisión, pon música. Las vibraciones, los bichillos no tienen propiamente oídos, tienen radares. Y esto hace que salgan. Ay, maestros, que el niño aprenda estas cosas, que luego puede aplicar, oye, pues yo dejé la casa, nos fuimos de vacaciones 15 días y ahora pues dejamos frío y dejamos un poco de veneno para algunos de los bichos que pudieran entrar. Pon la música, pon la televisión y vas a ver cómo en una horita vas a tener a los bichillos por ahí saliendo. Ah, bueno, pues ya podemos ver que no ande por ahí un alacrán o un mosquito. Esto, maestros, de veras nos va a obligar a investigar más. Colonizar implica decirle, el único conocimiento que tú puedes y estás autorizado a aprender, mira, es el que trae el libro de texto. Mira, es el que trae el programa. Sí es una propuesta, maestros, que nos va a llevar
a investigar más, a veces a meternos en algún problema y que debemos irnos formando, entrenando para abordar esos temas complicados y que permitan al chico ir generando esos eslabones, esas cadenas en donde en cada grado, en cada fase, en cada momento, iremos poniendo más información, más contenidos, más miradas, y va a llegar un momento en el que él va a decidir su postura, sobre todo con aquellos términos, aquellos modelos, aquellos aprendizajes mucho más complicados. En ese sentido, una práctica descolonizadora lo que apela es verdaderamente a la legitimidad, a la dignidad, a la igualdad, a la equidad, al respeto. Empezando por el respeto de los modos de pensar, de ser, de estar, de aprender, de enseñar, de soñar y de vivir. Mucho tiempo se nos dijo traer la vida al aula. Bueno, pues hoy ya va a estar ahí, nos van a dar un gran empujón. Y mucho en estas pedagogías descolonizadoras, lo que nos proponen es que en este pensar de nuestros estudiantes puedan, ¿no? Ellos tomar esta postura donde las pedagogías descolonizadoras, las pedagogías del sur, le llaman para emanciparse, es decir, pensar con libertad, opinar con libertad. Yo no solo lo ato a una cuestión de cómo hemos vivido la colonia en México o en los países de América Latina, que hay mucho que pensar y hay mucho que reflexionar, pero a mí me gusta más en el ámbito didáctico y pedagógico. Es decir, si un niño lo logramos verdaderamente hacer pensar la realidad de cómo come, de cómo se comunica con papá y mamá, cómo se comunica papá y mamá, qué me gusta, qué no me gusta, qué me da miedo, cómo me gustaría que fuera. Ese pensamiento se va haciendo más libre, se va emancipando de formas en donde pareciera que es así. Incluso nosotros mismos, maestros, generar comunidades de aprendizaje, ¿sí? Estas formas colaborativas en donde podamos incluso ayudar a nuestros chicos a expresar de forma correcta en esta manera descolonizada. Mi forma de ser, yo opino que es mi propuesta, no la tenemos que seguir. A mí me gustaría, son expresiones descolonizantes que de verdad debemos de llevar al aula para que los chicos digan, bueno, es la forma de pensar de mi compañero Juan, de mi compañera Irene es otra. Fíjense que yo no he decidido, no me acaba de gustar ni la de Irene ni la de Juan al respecto de un tema, ¿sí? De cómo vestirnos o cómo debería de ser la relación entre pareja, no sé, depende del tema que vaya surgiendo planteado por el programa. No es que vayamos a traer, a ver, ahora vamos a ver qué vamos a platicar. No, maestros, eso no es cierto. Vamos a tener progresiones, ahí nos van a sugerir una serie de contenidos y a partir de ahí es que vamos a tener que ir construyendo para ir generando estos eslabones. Y sí es cierto, maestros, nosotros estamos muy hechos al pensamiento occidental, ¿no? Nosotros heredamos una serie de prácticas, pero no todas, ¿eh? Nosotros en la mañana, fíjense, comentaba con algunas de mis colaboradoras, porque la Real Academia Española va a quitar la Che, la doble L, no me acuerdo cuál otra letra, y salió los sonidos de la X, pues los sonidos, la Che, yo les decía, pues para nosotros el Chile sí existe,
el chalagüite, o sea, la che es una expresión que nosotros hemos recuperado lingüísticamente hablando por nuestros términos autóctonos. Entonces, maestros, es bien bonito traerlo al salón. Vamos a tener que investigar más. Y me gustaría ir cerrando esta charla, maestros, con una progresión, ¿no? A mí me parece que ahí es donde está. Aquí tenemos esta progresión de cuarto año de primaria, de cuarta fase, que incluye tercero y cuarto grados de primaria. El campo formativo son saberes y pensamiento científico. Y fíjense, el contenido es que conozcamos el funcionamiento de sistemas locomotor, digestivo y sexual del cuerpo humano y su relación con el cuidado de la salud desde diversas culturas con el apoyo de números naturales, fraccionarios y decimales, sumas y restas y el manejo de datos e información. Retísimo, ¿no? Bueno, dice sistemas locomotor, digestivo y sexual. Y cada uno de esos sistemas tiene aparatos. El sistema locomotor tiene toda una estructura ósea, toda una estructura muscular. Entonces, ¿cómo le decimos? ¿Cómo empezamos con el niño? Ahí tenemos el contenido, el diálogo. Describimos la estructura y función del sistema locomotor y digestivo, así como diversas prácticas culturales a favor de su cuidado con el apoyo de números naturales y fraccionarios y el manejo de datos e información. Ok, aquí me plantean un diálogo y es el diálogo del sistema locomotor y digestivo. Perfecto. No hablan, no en esta progresión, aunque está sugerida en el contenido del sistema sexual humano. Perfecto. Ya me quedo con dos. Si mi grupo es de tercer grado, fíjense lo que me toca trabajar. Reconocemos la principal función del sistema locomotor, así como acciones para su cuidado desde distintas perspectivas culturales y practicamos secuencias de movimientos que incluyan medios giros, cuartos giros y giros completos, con el apoyo de representaciones gráficas y numéricas. Perfecto. Y en cuarto año, pues estará otro avance. Entonces, empiezo a trabajar con mi flor. A ver, digo, ¿qué voy a traer de las niñas, de mis niños de tercer grado para empezar a dialogar? ¿Sí? Entonces digo, me reconozco como un sistema regulado y en constante movimiento. Yo les preguntaría, bueno, ¿cómo es que ustedes se levantan? ¿Cómo se ponen de pie? Oigan, ¿cuánto tienen que caminar desde la cama a su primera actividad? A ver, vamos a ver cuánto caminan desde que se levantan hasta que vienen a la escuela. Bueno, vamos calculando, ¿no? Lo que caminamos. Oigan, ¿qué nos permite caminar? ¿O qué nos permite brincar? ¿O qué nos permite mover nuestras manos? A ver, ¿cómo nos bañamos? No sé qué elemento vayan a utilizar ustedes. Pues a partir de ahí, maestros, entonces los chicos van registrando, van anotando, ¿sí? Para poder ir profundizando sobre el sistema locomotor. Desde el ámbito, este es saberes y pensamiento científico, es el campo formativo que me toca. Mi cuerpo en movimiento y su capacidad de resistencia. Muy bien. Ahora, ya dijimos, los niños ya empiezan a darse cuenta, podemos cargar cosas, quién tiene más posibilidad de cargar, a ver, vamos a hacer tensión. ¿Cómo se pone esto? ¿Es blando o duro? Ahora lo vamos a relajar. ¿Cómo se pone? Estamos haciendo que el niño entre en cuenta de lo que es su sistema locomotor. No hemos hablado todavía
ni cómo se llama, ni los tipos de músculo, ni por el sistema óseo sirve para que el músculo pues no se caiga, etcétera, etcétera. Pero puedo ir avanzando más y decir el movimiento en las diversas edades. Oye, se mueve igual. Acuérdense que tenemos un campo formativo de ética, ¿no? Otro campo formativo. Oye, en las edades se vive igual el movimiento y ahí seguimos. El otro campo formativo, me muevo, ay, se me abren los dos, ahí está. Muevo mi cuerpo al ritmo de diferentes músicas. Perfecto, tengo un campo formativo de lo humano a lo comunitario. Vamos a poner una música. Acuérdense que me pidieron que hagamos giros. Bueno, pues voy girando. A ver, el ritmo que les voy a enseñar, el baile que vamos a poner, tiene estos giros, ¿no? Acuérdense, el tema aquí es que luego se va a plantear con números decimales. Es un giro, es 0.5, es medio giro, es punto 25, es un cuarto de giro. Aquí lo voy graficando y traigo algo de lo que bailamos en la comunidad. Manifestaciones orales y el movimiento, canciones y danzas. Oigan, ya yo puse un ritmo. Ahora, utilizando la misma secuencia de giros completos, medios giros y un cuarto de giros, vamos a representar otra canción. Los niños la ponen. Ya hice mi transversalidad, seguimos en ese mismo tenor y luego tengo también qué elementos de los pétalos de nuestro modelo podemos ir planteando. Eso es traer la parte comunitaria vinculada con un contenido y luego, maestros, ya podemos ir leyendo un texto de lo que es nuestro sistema locomotor, de qué se compone, la importancia, pero los niños ya le van a poner sentido. ¿Por qué le van a poner sentido? Porque hemos recuperado la mayor cantidad de esas experiencias y luego con el bailable o a lo mejor con un bordado, alguien puede hacer esta parte de medios giros a partir de bordados o de recortar para poder hacer la representación de giros completos 1, de medios giros 0.5 o 0.25, que son cuartos de giros. Y podemos representar un entero, un medio, un cuarto. Eso es lo que me pide, ¿sí? Y voy haciendo las representaciones, ¿no? Entonces, maestros, yo espero haber podido compartir un poco qué es esto de recuperar la comunidad que rodea a nuestros alumnos. Permítanme por ahí leer, a ver si nos pusieron de qué entidades están ahora participando. Tenemos aquí algún compañero, Elsa, la maestra Elsa de San Luis Potosí, no, muchos saludos. Tenemos al maestro Rosalino de Nuevo León, a la maestra Maru de Puebla, específicamente de Chipilo, a la maestra Elma del puerto de Veracruz, de Colima, a la maestra Elsa, de la Ciudad de México, a la maestra Adriana, desde Pachuca nos dice aquí la maestra Rocío, Dolores también nos da un saludo, Puebla también nos dan agradecimientos, al contrario, maestros, tenemos representación de Hidalgo, de Puebla, de Querétaro, muchos saludos a todos, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Coahuila, de Carrillo, Veracruz, de Los Mochis de Sinaloa, ¿no? Ahora, tengo aquí ya algunas preguntas o algunas aportaciones. En el caso del maestro Andrés dice, hay que darle al niño el placer del descubrimiento y la insustituible confianza
de su propia capacidad de pensar. Maestros, eso es muy cierto. Y el diálogo, el recuperar, el que nos compartan sus propias experiencias es muy importante. De Guanajuato también tenemos, por ahí les estamos compartiendo la liga de donde pueden ustedes encontrar las otras charlas, las otras conferencias. Tenemos saludos de Puebla, Querétaro está por aquí también. Tenemos aquí, ¿cómo se abordará desde el preescolar? Es exactamente igual. Esto nos los plantea la maestra María de Los Ángeles con los temas, con los apartados, con los elementos que un niño puede compartir su perrito, sus mascotas, si tiene algún cultivo, la mamá en casa, las recetas, cómo se transportan, su casa. Uy, maestros, hay enorme cantidad de cosas que los niños aprenden en su propio contexto y a partir de ahí se van a ir trabajando, ¿no? Los 4 campos formativos, nuestros 4 ejes que nos motivan, preguntas, por supuesto que desde ahí se puede plantear. Por aquí hay otra pregunta. Me genera el deseo de continuar aprendiendo mediante la lectura y la investigación. Maestros, eso va a ser un tema importantísimo. Los contenidos de aprendizaje deberían de ser elementos que nunca dejáramos de investigar. Se descubren cosas nuevas. El problema es constreñir, rigidizar el aprendizaje del niño a lo que vienen en los programas, a lo que vienen los libros de texto. Ahí me parece que vamos a tener que hacer todo un gran cambio con esta propuesta. Tenemos gente de Tabasco, del Estado de México, de Michoacán, mucho gusto en que estén aquí ahora con nosotros, ¿sí? De Colotitlán. Algunos dicen que van aclarando, pues de eso se trata, maestros, de que estas charlas les sirvan para eso. Muchas gracias a los maestros de Chiapas, del Estado de México, de la Ciudad de México. Dice la maestra Elsa, los docentes desde mi perspectiva están temerosos de cómo abordar la nueva metodología. Nos cambian los paradigmas. Maestros, pero eso tampoco es tan nuevo. Todos los teóricos que nosotros hemos revisado en nuestros cursos, pues nos proponen esto, parte del conocimiento previo del chico, trae alguna experiencia, trae las canciones que ellos repiten en sus fiestas, en sus reuniones, oye, parte de que te dibuje su casa y que la traiga al aula. Pues a mí me parece que hoy lo único que nos van a hacer maestros y maestras es darnos un empujón. Sí, maestros, sí se nos viene un reto, sí hay que romper paradigmas y bueno, pues esa es la propuesta, maestros. Pues yo con esto termino agradeciéndoles siempre que nos acompañen, que estén con nosotros, que se interesen, que recuperen el video, que lo pasen con otros compañeros, que lo discutan, que hagan en su comunidad escolar una revisión de las metodologías, de las propuestas. Tenemos, yo siempre lo he dicho, relajadamente todo un año. Y bueno, pues en la última entrevista que le hicieron a nuestra actual secretaria, ella lo mencionó, que se hará el piloto en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Y dijo algo, yo no sé si se va a sostener en la realidad, que en el 23-24 los niños que van a empezar con esta reforma son los de primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, que el resto continuará con el plan de estudios que tiene vigente. No sé si ahorita quinto año que pasó a sexto saldrá con el plan 2011, de veras, yo ya me perdí en el tiempo, o saldrá con el 2017, pero maestros, ahí tenemos una posibilidad, ¿no? Así lo mencionó. Vamos a ver qué se sostiene en el tiempo.
Y pues con ese dato que yo escuché en la última entrevista, vamos a ver qué nos van diciendo, pues con eso nos despedimos, maestros, y nos vemos en la próxima sesión. Para nosotros de veras siempre es un gusto recibirlos, este es su casa, y podemos seguir discutiendo y armando y construyendo, que de eso se trata la educación, que nos den oportunidad de esa posibilidad. Muchas gracias, maestros. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.